Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a la celebración de este 19º domingo del tiempo durante el año. Porque deseamos que nuestro amor esté puesto en Dios más que en las riquezas de este mundo, nos encontramos en torno al altar para el santo sacrificio de la misa. Aquí somos fortalecidos para continuar avanzando hacia el encuentro definitivo con Dios. Por eso, la liturgia de hoy nos exhorta a la perseverancia y la fidelidad en la fe. En este domingo elevamos también nuestras oraciones por todos los diáconos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este domingo, ya el 19º domingo del tiempo ordinario, como siempre el Señor viene a nuestro encuentro. Y hoy, en este domingo, tenemos la primera lectura desde el libro de la sabiduría que nos acompaña, asimismo también la carta a los Hebreos. Y nuestro evangelio en este ciclo, el evangelio de San Lucas. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía y vamos a recordar que hoy también estamos celebrando en este 10 de agosto a San Lorenzo. Le recordamos a este gran santo de la Iglesia, diácono. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz al
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios eterno y poderoso, a quien confiadamente podemos llamar ya Padre nuestro, haz crecer en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que podamos gozar después de esta vida de la herencia que nos has prometido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Como los egipcios habían resuelto hacer parecer a los hijos pequeños de los santos y de los niños expuestos al peligro, uno solo se salvó. Para castigarlos, tú le arrebataste un gran número de sus hijos y lo hiciste parecer a todos juntos en las aguas impetuosas. Aquella noche fue dada a conocer de antemano a nuestros padres, para que sabiendo con seguridad en qué juramentos habían creído, se sintieran reconfortados. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y la perdición de sus enemigos, porque en el castigo que infligiste a nuestros adversarios, tú nos cubriste de gloria, llamándonos a ti. Por eso, los santos hijos de los justos ofrecieron sacrificios en secreto y establecieron de común acuerdo esta ley divina, que los santos compartirían igualmente los mismos bienes y los mismos peligros. Y ya entonces entonaron los cantos de los padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Aclamen justos al Señor. Es propio de los buenos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Nuestra alma espera en el Señor.
Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Por ella nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitantes en carpas, lo mismo que Isaac, Jacob, herederos con él de la misma promesa, porque Abraham esperaba aquella ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara recibió el poder de concebir a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe al que lo prometía. Y por eso de un solo hombre, y de un hombre ya cercano a la muerte, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, e incontable como la arena que está a la orilla del mar. Todos aquellos murieron en la fe, sin alcanzar el cumplimiento de las promesas. Las vieron y las saludaron de lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que hablaban así demuestran claramente que busca una patria, y si hubieran pensado en aquella de la que habían salido, habrían tenido oportunidad de regresar, pero aspiraban a una patria mejor, nada menos que la celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, y de hecho les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando se fue puesto a prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Él ofrecía a su hijo único, el heredero de las promesas, aquel de quien había anunciado: de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y lo ofreció porque pensaba que Dios tenía poder, aún para resucitar a los muertos. Por eso recuperó a su hijo, y esto fue como un símbolo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque a su Padre le ha parecido bien darles a ustedes el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Hagan bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón ni la polilla, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Estén ceñidos en sus lomos y las lámparas encendidas, y sean para los hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda, para que en cuanto llegue y llame, al instante le abran. Dichosos los siervos que el Señor al venir encuentre despiertos. Yo les aseguro
que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa y yendo de uno a otro les servirá. Que venga en la segunda vigilia o en la tercera, si los encuentra así dichosos de ellos. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le horadasen su casa ni le robasen. También ustedes estén preparados, porque en el momento que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿Quién es, pues, el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. De verdad les digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo se dice a sí mismo en su corazón: mi señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el señor de aquel siervo el día que menos espera, y en el momento que no sabe, le separará y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. Y a quien se le confió mucho, se le pedirá mucho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este evangelio, ¿verdad?, del día de hoy, esta parábola que nos invita, ¿verdad?, a cada uno de nosotros a entender que tenemos que ser prudentes, que tenemos que entender el evangelio del Señor. Lo primero, queridos hermanos, para comenzar como mensaje, peñan de Yara o Yaina, lleva peñan de Recobebe, Guaná, Ayagüero Guatana, peñan de Recobebe, peñan de Rogapupe, ¿cuál es? Y así como termina, como dice, aquel dice: a quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. Vendo por que sé yo que bueno. Muchos de nosotros podemos tener muchas cualidades, podemos tener muchas riquezas, podemos tener los bienes que el Señor nos ha regalado. ¿Por qué? Porque cada uno, abuela, cada uno, mi hijo, cada uno de cada uno. Bueno, os veáis, que cada uno tenemos nuestras cualidades, nuestras capacidades para desarrollar nuestra vida, para realizarnos, queridos hermanos. Ahora entonces la ñandeña mañana lleva peñandere cobebe, peñandere putu uña mañana ya calcula, ya guapa, ya calcula, ya oigo ñande. Va y la ñande ya me eva cueñande. Y si nos dio muchas riquezas, no nos referimos simplemente, ¿verdad?, a esa riqueza material. La palabra berajá, baraj, en hebreo, queridos hermanos, significa la riqueza del hombre, de la persona. La riqueza espiritual, la riqueza humanizadora, la riqueza espiritual que me lleva entonces a compartir lo que yo soy. Pero la gran riqueza, qué riqueza de personalidad que tiene ya de la Isabela ya es sano y lleva un mío purano arejegua, un mío servicial arejegua, un mío pucabe arejegua cuando hace las cosas, cuando hace el servicio. Da ello mi ishioa joa Argel Joachim, bebejina lleva que está frunciendo el ceño, porque todo para él es negativo, todo es tacañería, todo es entonces amarrete, lleva entonces, no ya poseen va a ver, no me va a ver, no quiere organizar, no quiere ayudar en nada. Entonces, queridos hermanos, aquí justamente por eso el Señor te está diciendo, ¿verdad? A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. Obeago y Seina, queridos hermanos, cuando ya yupita avión, ya boito plata, o ya yupita moticura, aquí hay en una de las ciudades cercanas, ¿verdad? Fiesta patronal, yupi, campanario y homo plata. Bueno, da ahí pea la lleva, da ahí pea la lleva. Guarambaré, así. No, el párroco creo que dijo, anipe ya pobe con ahí por ahí. Porque aquí, queridos hermanos, el verajá, el repartir, como decimos nosotros, el donaire, ya de
en nuestra linda música paraguaya. Aquí también quiere decir que nosotros tenemos que repartir bendición. Upea coñan de Gueromandu ayer en Génesis capítulo 12, cuando Abraham recibe esa bendición del Señor. A través de ti serán bendecidas las naciones. A través de ti entonces se va a bendecir al pueblo. Amaero Upea se yo que fuera justamente porque aquí nosotros cumplimos y hacemos la voluntad del Señor. Upea con la ñatellaro y botá. Y te pone esta parábola. ¿Quién es pues el administrador fiel, verdad? Que cuando llega su patrón, le encuentra al frente de la servidumbre para darle a su tiempo su ración conveniente. Su ración conveniente. Cada uno, queridos hermanos, tenemos que darnos cuenta. Ñandego la yayapoa muchas veces, ¿verdad? Lastimosamente, y la ración conveniente a nuestros hijos. Dañambo epona y lluvecuera lleva. Ya hay lluvecuera ese tiempo que le corresponde a tu hijo. El tiempo que él necesita para crecer bien. Un papá presente, una mamá presente. Una mamá que no abandona a sus hijos. Lastimosamente nosotros le estamos sacando la ración que necesitan nuestros hijos para crecer bien. Porque si Haru, o Babona, o Juana, o Betá, abuela Membú. Allí vea la ración de una buena educación. Ojalá que nosotros pensemos y hagamos una mejor organización. Ojalá Mango Pella la lleva que era ama de casa. Pero ama de casa quiere decir la reina, la señora, la que educa, la que está al frente de la familia, de la casa. Esa es la mayor riqueza que podemos ofrecer a nuestros hijos. Cuando a la riqueza ya ñambapo miseria de llego y ahí la ñambapo da yo ni la demos multimillonario, pero Juana, tú has hacer un vapo para ver si puedan sobrevivir. Entonces quiere decir que en nuestra organización le estamos sacando la ración a nuestra servidumbre, no le estamos dando lo necesario. Queridos hermanos, tenemos que pensar, Cocueo ya lleva el sueldo mínimo, 100.000 guaraníes. Coangañandé ya gasta 300.000 guaraníes más. A 100.000 ubiandé, quiere decir que estamos en rojo 200.000. A mí, da igual, porque muchas de esas personas que están en la economía y que o manejan la economía, o mí Estados Unidos, o mí estudiar Europa, hay grandes universidades. UPP y se lo voy la matemática, y hace atravesado. Porque en digo la 300 le gastaron, a donde me vende 100, quiere decir que 200 la de deuda. Ayer, ya buena, a veces ya vota ya de humildad, ya me esta clase de matemáticas hace con grandes administradores y contadores y no sé qué cosa. Eso quiere decir, queridos hermanos, que le estamos sacando la ración. Y por eso dice, atención, el Señor te ha dado una gran responsabilidad. A ese se le va a pedir mucho, a ese se le va a pedir mucho. Voy a repetir de nuevo lo que dice el Señor. Dice, a quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. Y a quien se le confió mucho, se le pedirá mucho más. Así que ya llevaré que vean de Yara este día, lleva, ya muy que vean de un besello que fuera. Y vamos a hacer en serio las cosas. Vamos a mirar a nuestro pueblo, vamos a mirar a nuestra gente. No es aquí hacer vitos a huellas y de plata o lo que sea, porque nadie pega la riqueza, sino que buscar la justicia y que todos podamos vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Padre. Te lo pedimos, Padre. Por la Iglesia, para que este año jubilar sea un tiempo de crecimiento en la fe y en la misión de anunciar el Evangelio, oremos al Señor. Te lo pedimos, Padre. Por los diáconos, para que por la intercesión de San Lorenzo sean eficaces servidores del pueblo de Dios, oremos al Señor. Te lo pedimos, Padre. Por quienes sufren en el alma y en el cuerpo, para que nunca se sientan abandonados por Dios y reciban el consuelo y la salud que necesitan, oremos al Señor. Te lo pedimos, Padre. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Te lo pedimos, Padre. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, con bondad estos dones que has puesto en manos de tu Iglesia y con tu poder conviértelos en el sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte
y resucitando nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Queridos hermanos, con mucha confianza y con ese gran deseo de ser hijos de Dios, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, que te quiero comulgar, Señor. Oración final. Que la recepción en esta Eucaristía nos confirme, Señor, en tu amor y nos ayude a conseguir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es ella? Ella es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre ven, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón. Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino, y aunque este viaje es distinto, no hay más que solo un camino, llegar a vos, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Solo quedó hierba seca por donde antes pisamos, hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos. Espéranos, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Dulce doncella, te seguiré, tú eres mi estrella, te alcanzaré, yo sé que sí, la la